Bueno, estamos con Gabriel Solano, entonces, gracias Gabriel por sumarte a nuestro programa, a nuestro stream. Bueno, este es un canal de historia, así que como decíamos en la introducción, vamos a estar hablando sobre el 2001, ¿sí? Y para hacerlo rápido y concreto, en primer lugar, preguntarte qué experiencia te quedó a vos del 2001, ¿sí? Como para ir empezando la charla y después seguimos. Mira, el 2001 fue un acontecimiento extraordinario. Yo participé de forma directa, tanto en las jornadas del 19 como en las del 20 de diciembre. Eh, Estuve en Plaza de Mayo, estuve en Plaza de los dos Congresos y en todos los avatares que siguieron a esas dos jornadas que terminó, como vos sabés muy bien, con la caída del gobierno de la Rúa y de Cavallo. Mi recuerdo más, lo que es más inmediato, es la multitud que se movilizaba, que era imparable. Yo en ese momento estaba en la zona, cuando empieza el 19 de diciembre, Cacerolazo, a, a la noche, estaba en una reunión en un local que tenía el Partido Obrero en Ayacucho y Corrientes, para que se ubique lo que no conoce la ciudad de Buenos Aires, a 6 cuadras del Congreso Nacional. Y cuando salimos de la reunión, nos sorprendimos por la cantidad de gente que bajaba, eran multitudes. Esto fue el 19 y el 20, también multitudes, pero ya de otro tenor, porque la represión policial fue mucho más cruenta. De hecho, el 19, 20 de diciembre son asesinados 39 personas, no todas en la capital, pero la mayoría en la capital. Y la represión realmente fue muy, muy dura. Entonces, si bien la represión no logró su cometido, que era eh, disipar la movilización, no tuvo el nivel de masividad que tuvo la del 19. Pero creo que conforman ambos días una unidad, ¿no? Donde hubo muchos sectores de la clase media de la ciudad de Buenos Aires y de conurbano presentes, y hubo muchos sectores también de lo que se llamaba el movimiento piquetero. Entonces, esta idea de piquete y cacerola que se plasmó en la consigna piquete y cacerola, la lucha es una sola, fue lo que de alguna manera modificó el cuadro político. ¿Por qué? Porque el movimiento piquetero ya venía luchando de antes, de hace mucho tiempo atrás, en las provincias, con puebladas, cortes de ruta, y el elemento novedoso fue la aparición de los sectores medios que le dio, por lo tanto, con la unidad con el movimiento piquetero, una masividad imparable y terminó con la caída del gobierno. Sí, bueno, ahí un poco esa síntesis, ¿no? Del sector de piqueteros, fundamentalmente formado por desocupados, que venían de la época del menemismo, sobre todo, y bueno, obviamente la clase media, ¿no? El sector más en blanco, ¿no? De la economía, ¿no? Esos trabajadores eh, blanqueados, si se quiere, ¿no? Eh, Ahí el elemento decisivo, disculpame, tuvo que ver con la confiscación de los depósitos bancarios. claro, exactamente. Ese fue un elemento clave porque a la clase media, cuando hablo de clase media acá, a mí la expresión clase media no es la que más me gusta, no me parece la más, si vos querés, científica. Ujú. Para mí las clases sociales se determinan en relación a el lugar que ocupan frente a los medios de producción. Clase media es más una medición por ingresos, Exacto. pero damos clase media en el sentido que le damos todo para poder hacer esta conversación entendible. La confiscación de los depósitos por parte de los bancos fue un hecho importante. Y yo recuerdo que había mucha gente que criticaba a la clase media por salir cuando se tocaba sus depósitos, y yo siempre defendí que la clase media se rebele contra los bancos cuando se le toca su propiedad, ¿no? Que la propiedad del depósito es una propiedad de depositante, del ahorrista. Claro, claro. Eh, y bueno, todo ese proceso, decíamos, viene como producto de, bueno, un gran proceso de ajuste que viene después del desastre que fue el menemismo, ¿no? Con el plan de convertibilidad y los créditos al Fondo Monetario, ¿no? Para poder sostener ese modelo ficticio, ¿no? Eh, Preguntarte también hoy en tu rol, ¿no? Como político, ¿sí? Ocupando una banca, ¿no? En la legislatura, preguntarte qué similitudes ves de el proceso general, digamos, del menemismo, ¿sí? Y el desenlace final que tuvo con lo que ves hoy en día con con esta bicicleta financiera, ¿no? Que es
es una constante de estos sectores, sobre todo de derecha, pero también el kirchnerismo lo fogoneó en su momento, este juego con las tasas y el sector financiero, ¿no? Y los Sí, a créditos. ver, obviamente que cuando uno va a ver la composición del gobierno actual, va a concluir rápidamente que una parte de ese personal político que estuvo en el 2001 y cayó como consecuencia de la rebelión popular, hoy se recicló en el gobierno de Milei. Personas conocidas, Patricia Bullrich, que había sido ministra de Trabajo de la Rúa, hoy es ministra de Seguridad. Sturzenegger, hoy es ministro de, ¿cómo se llama? No me acuerdo, de Regulación, Eh, y en ese momento era el segundo de Caballo en el Ministerio de Economía. Entonces, hay un personal político que de alguna manera es continuidad, y el propio Milei siempre dice que el menemismo fue el mejor gobierno, y si vos querés, el gobierno de la Rúa fue una continuidad del menemismo. De la Rúa claro. cae como resultado de la hecatombe de la convertibilidad, que Y la era, continuidad, digamos, de ese claro, el plan. propio Caballo, bueno, todo lo que ya sabemos. Entonces ahí tenés, ahora, ¿qué pasa? Los procesos siempre, cuando uno los compara, valen las similitudes, pero también valen las diferencias. Bien, Y en general, en el análisis histórico, porque es un análisis histórico, el método de analogía siempre importa para resaltar lo que tiene original, es decir, en la diferencia está lo más interesante, así porque es. ese rasgo característico, distintivo de un fenómeno en relación al otro. Cuando hubo la convertibilidad fue una calamidad, terminó en el rumbo del 2001, terminó con 25% de su ocupación, fue endeudamiento del país fenomenal, pero duró 10 años, entre el 91 y el 2001. El problema es cuando uno dice, bueno, acá va a pasar lo mismo con Milei, va a ser una calamidad, va a durar 10 años. Eso no lo podemos saber de antemano. No lo sabemos, no lo sabemos. Esperemos Eso que no lo no. sabemos. Ahora, lo que sí sabemos es que, por ejemplo, la convertibilidad tuvo un momento de crisis importante en el año 94, 95, cuando se produce la devaluación del tequila, la devaluación del peso mexicano, y eso agravó todas las contradicciones de la convertibilidad, porque Argentina quedaba con una moneda sobrevaluada, el peso, y eso agravó la destrucción de puestos de trabajo industriales, agravó la ola importadora que arrasaba con buena parte de los puestos de trabajo, y eso, bueno, llevó a un cuadro de crecimiento de la pobreza, indigencia, endeudamiento, todo. Hoy la situación no es exactamente la misma, porque hoy ya tenés que ahora mismo, lo que en el menemismo tardó, recién fue en el 94-95, acá ya lo tenemos. Claro. Vos ya estás teniendo devaluaciones de todas las monedas de los países con los cuales Argentina comercia más. En el caso brasileño es el más hoy claro, porque viene el verano y todo el mundo compara cuánto vale irse de vacaciones a Brasil o Mar del Plata, y surge que es más barato irse a Brasil que a Mar del Plata, a pesar de que Mar del Plata es acá nomás y Brasil es lejos. Y eso te da idea de que Argentina puede entrar mucho más rápidamente que la convertibilidad en un impasse como resultado de la política internacional, ¿no? Eso en términos económicos. En términos políticos, acá también hay una comparación para hacer, porque el menemismo, los dos primeros años, la convertibilidad empieza en el 91, en Menem asume en el 99, en el 89, perdón. Y los dos primeros años del menemismo fueron años de grandes luchas contra privatizaciones del ferrocarril, de los teléfonos, de la energía eléctrica. Y esas luchas fueron finalmente derrotadas. Y Menem tuvo que derrotar esas luchas para sentarse en el gobierno, como autoridad política. Acá Milei termina su primer año, y muchos lo dicen que está fortalecido, y en parte si uno lo compara con cómo asumió, está fortalecido, eso es cierto. Pero también pues, fue capaz de imponer su ajuste. Hizo pasar los vetos, redujo el déficit fiscal, pero como resultado de una desvalorización de los gastos de salud, de educación, de jubilaciones. Entonces, el problema siempre va a pasar, el tema clave va a pasar por la capacidad del pueblo para luchar y derrotar a estos gobiernos. Nosotros cuando asumió Milei siempre dijimos, ojo que muchas veces es un gobierno débil, no sabemos si es débil, porque débil es un concepto relativo, Claro, depende de la fuerza que cada cual tengas que enfrentar. claro. Eso es lo de la realidad. En este año, con la colaboración explícita del gobierno, de la CGT, con la colaboración explícita de los dirigentes sindicales, con la colaboración explícita del radicalismo, de una muy buena parte del peronismo, el tipo se ha salido con la suya, ¿no? Sí, bueno, eso, eh, obviamente yo siempre cuando trabajamos temas históricos, digamos, esa relación o esa capacidad de análisis sobre los procesos, digamos, pasados,
Me parece que es fundamental para por lo menos pensar en dónde estamos parados hoy, cómo llegamos a lo que estamos atravesando hoy y cómo lo podemos llegar a enfrentar, ¿no? Yo creo que en el 2001, a diferencia de este proceso actual, eh, había una fuerte organización de base, ¿sí? Que me parece que tanto durante el gobierno de Dualde como durante el kirchnerismo se ha ido desarticulando por medio de la herramienta, digamos, de los planes sociales o de la cooptación, digamos, de ciertos movimientos piqueteros que terminaron aliados al kirchnerismo, ¿no? Hoy en día esa herramienta de lucha que había en el 2001, que era el movimiento piquetero organizado, con diferentes experiencias, ¿no? Muy heterogéneo también, pero que confluyó, por ejemplo, en la Asamblea Nacional de Trabajadores, eh, hoy no lo tenemos. Entonces, ¿cómo se puede empezar a hacer para armar ese movimiento, para tener un contrapeso por lo menos, ¿no? Mira, yo todo lo matizaría un poco. Vale. Lo matizaría por lo siguiente. En el año 2001, yo estuve presente, hubo dos asambleas piqueteras en La Matanza, Ujú, cuya dirección principal era la CTA y la CCC. Los dirigentes más reconocidos eran Delía y Alderete. ujú. Y participaban fuerzas combativas, nosotros estábamos ahí, pero Bien, con un peso menor. El polo obrero, por ejemplo, de aquel entonces era mucho menor al polo obrero actual, es verdad. en términos absolutos y relativos. Cuando digo absoluto, que era más chico, Ujú. y relativo en que el polo obrero era la fuerza más importante y en ese momento no lo era, es decir, en relación a las otras fuerzas. Y cuando se produce el 20 de diciembre, el 19 y 20 de diciembre, esas fuerzas terminan desertando, ni siquiera van a las marchas. Y no van a las marchas e inmediatamente van a apoyar al gobierno de Rodríguez A, que asume a los pocos días Sí, de la caída de la Rúa, y se va a armar, por tanto, una cooptación que empieza ya ahí. claro. Entonces yo creo que ahora, si bien ha habido una gran cooptación y la hay, esa cooptación, como es muy larga, ha llevado a las fuerzas cooptadas a perder un protagonismo popular. Y el protagonismo lo han adquirido las fuerzas más combativas, no cooptadas. Por eso también uno ve el ensañamiento represivo del gobierno actual. Si el movimiento piquetero hubiese sido desarticulado exclusivamente con la cooptación, no había falta de represión, no había falta de la persecución judicial. Y hoy Bien, esa persecución judicial tiene como objetivo número uno al movimiento piquetero combativo y si vos querés más número uno al pueblo obrero, incluso a Eduardo Beliboni. sí, sí, clarísimo. Eso es clarísimo, creo que lo que digo no ofrece controversia. Entonces yo tengo un paso, digo, lo matizo un poco. Y después hay procesos que son difíciles de anticipar. Por ejemplo, ¿quién sabía el 20 de noviembre del 2001 que iba a haber un 20 de diciembre del 2001 que pase lo que pasa? No se sabía. Vos sabías, por ejemplo, yo no sabía que el, no sé, el 20 de noviembre del 2017, vos sabías que un mes después se iba a producir una gran rebelión contra Macri, cuando Macri había ganado las elecciones unos días atrás, de medio término. Claro, sí, sí, sí. Entonces, si bien yo no quiero hacer de esto, ¿cómo te puedo decir? Un elogio a las... Porque la espontaneidad es un concepto relativo. Lo espontáneo es espontáneo, pero también es una acumulación de experiencia. Exacto. No es que las cosas son completamente espontáneas o completamente organizadas. Se ve, o sea, e incluso en la espontaneidad hay un bagaje de experiencia popular acumulada. Entonces, hay cosas que hay que ver. Nadie tiene claro cómo va a ser en un futuro. Y yo al revés pienso que el movimiento piquetero todavía juega un papel importantísimo, a pesar de la cooptación tan importante que también se dio en todo este periodo. Bien, bien. Y bueno, para ir concluyendo también y liberarte, eh, bueno, producto de todo esto que vemos de un poco de, incluso creo que hay como una moda de hablar bien, ¿no? De todo lo que es el carry trade, ¿no? No sé si en los medios de comunicación vos lo notás eso también, como que, como que, no sé, te diría que hasta en cierta manera es cool hablar del carry trade, como que es algo piola de los medios de comunicación, decir qué vivos que somos. Eh,
me parece que ahí se está gestando una nueva bomba de tiempo, ¿no? Que vamos a ver cómo la resuelven y parece ser que de vuelta la alternativa es pedirle plata a Trump y al FMI. ¿Vos cómo la ves eso? Y bueno, también a modo de cierre, ¿qué pensás que va a venir en esta jornada 19-20 de diciembre y cómo lo están planteando en el Partido Obrero? A ver, nosotros estamos planteando abiertamente fuera Milei, Bien, lo cual no quiere decir que es una consigna ultimatista. Cuando digo ultimatista no es porque se va a realizar este 20 de diciembre. Este 20 de diciembre no se va a ir Milei. No va a tener ese sí, alcance de sí, ninguna sí. manera. Afrontamos un 20 de diciembre en un cuadro de reflujo popular, no de alza popular. También hay Ujú. que decirlo abiertamente. Ahora bien, todo este problema de carry trade, lo que vos planteas, tiene importancia porque muestra la base endeble del gobierno. Exacto. Demuestra que la paz cambiaria que ellos están de... Que ojo, en los últimos 2 días el dólar aumentó un 20%. Sigámoslo, veamos qué pasa, pero está ahí como un dato. Eso habla de la endeblez. Y Argentina finalmente, esto hay que tenerlo en cuenta, es un pequeño país en el concierto internacional. Y siendo un pequeño país en el concierto internacional, está muy supeditado a las vicisitudes de la crisis capitalista internacional. Por ejemplo, si Trump finalmente aplica las restricciones eh, comerciales que dijo a muchos países, empezando por China, con aranceles de 60%, 50%, 40%, eso puede ser muy duro para Argentina, porque vas a tener con seguridad una suba de tasa de interés de la Reserva Federal, una fuga de capitales, esa. Vamos a tener que analizarlo eso en el contexto internacional. Argentina, insisto, es un pequeño país y indudablemente los movimientos de capitales son internacionales. Pero la gracia acá es enfrentar al gobierno de Milei. Como te decía recién, no podemos saber nosotros, no tenemos una bola de cristal para determinar con precisión, con exactitud, cuándo se revierte una tendencia de reflujo y se pasa a una tendencia ofensiva. Pueden pasar muchas cosas, pero acá se trata de prepararlo. Eso, Más lo claro. preparemos, más podemos acelerar las cosas, ¿no? Eso sería la conclusión. Bien, y un poco cómo lo vienen preparando de Partido Obrero. Eh, a ver, históricamente tienen una formación de cuadro importante y bueno, yo vengo de la Facultad de Filosofía y Letras y también allí de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Y bueno, y el movimiento estudiantil también tiene una fuerte potencia. ¿Cómo se vienen preparando ustedes para que porque a ver, yo tengo una teoría, digamos, basada también en la experiencia que si bien está en un momento de reflujo, va a venir luego un momento de avance, ¿no? Me parece a mí de la clase obrera por las propias condiciones en las cuales estamos parados hoy, ¿no? Esta endeblez que vos mencionabas. Sí, por eso digo, la situación es endeble, el gobierno tiene un apoyo, de acuerdo a lo que dice las encuestas, de determinada magnitud, pero también tiene un rechazo muy alto. Ujú. Y las encuestas miden, hablan de la sociedad, pero la sociedad está dividida en clases. Exacto. Entonces, ¿cuál es el nivel de rechazo de la clase obrera? ¿Cuál es el nivel de rechazo de las grandes fábricas, en los barrios populares? Entonces, acá hay que apostar a una lucha contra el gobierno y prepararnos significa luchar en los sindicatos por echar a la burocracia sindical. Significa recuperar los centros de estudiantes, como vos decías, en la filosofía y letra de la UBA, pero como botón de muestra, no como Sí, un sí. hecho exclusivo. Y también vale desarrollar una oposición política sistemática, porque también lo que delata el gobierno de Milei es la complicidad de todas las fuerzas capitalistas, peronismo, radicalismo, ni que hablar del PRO, con el gobierno de Milei. Y es una colaboración sustentada en un interés de clase común. La clase capitalista apoya a este gobierno y lo apoya porque ataca a la clase obrera. Entonces nosotros tenemos que oponerle a eso una oposición política revolucionaria, de izquierda, socialista. Y eso tiene que tener un anclaje popular. No puede ser un hecho meramente electoral, porque no va a ser con 2 o 3, 4 diputados más que terminemos con Milei. Bien, bien. Bueno, clarísimo, Gabriel. Muchas gracias por pasar por este stream. Y bueno, gracias por la paciencia también con estos problemitas que tuvimos No, técnicos. suelen pasar, no te das nada. Saludos. Muchas gracias. Hasta luego.